principios y así de una manera nítida, ¿no? Pero está en la Constitución. Y hemos visto en la primera parte que el modelo económico le llama al modelo económico plural, pero este que equivale a un modelo económico mixto. Y aquí en la economía mixta, queridos estudiantes, hay dos visiones. Una visión que lleva adelante más el empresario privado, digamos, un conjunto de actores económicos que no quiere que el Estado avance, y por eso es que incluso la CAINCO propone no una regla de 60-40 como estaría actualmente en cuanto a porcentajes de Producto Interno Bruto, que 60 sería el sector privado y 40 el Estado. Ellos proponen una regla de 70-30, que 70 sea el mercado y 30 el Estado. Pero, queridos estudiantes, la política económica la aplica quien está en función del Estado, del gobierno. Y contrariamente a lo que quiere la CAINCO, el Estado inmediatamente, podríamos decir, después de las declaraciones de la CAINCO, creó la empresa agropecuaria nacional. Aumentó la presencia del Estado. Y hoy yo estuve revisando la prensa, hay una buena noticia. El gobierno mediante decreto ha establecido arancel cero para la importación de insumos agropecuarios, o sea, para la agricultura, digamos, insecticidas y otras cosas. Y además, el gobierno va a crear otras empresas. Una empresa de fertilizantes granulados, dice, y con eso pretende también apoyar al sector agrícola. Entonces, está con esa visión más bien de aumentar la presencia del Estado. Entonces, siempre en las economías mixtas van a haber esta pugna, y es una pugna sana, yo la encuentro sana, entre el sector privado, el mercado va a querer abarcar más y el sector del Estado va a querer también hacer lo propio. Y de esa pugna, no lucha, sino esa pugna, esas visiones, muchas veces, con los ensayos históricos que se va dando, se encuentra, como han hecho muchas economías del mundo, un fiel de la balanza donde el Estado y el mercado se complementan, donde el mercado se da cuenta que requiere del Estado y donde el Estado se da cuenta que no debe estar porque puede estar el mercado. No hemos llegado al fiel de la balanza, queridos estudiantes. En mi criterio, el Estado está creando empresas en un momento en el que más bien el gasto público debería estar más asignado a la inversión y especialmente a la inversión que va a llegar a generar empleo. Y la inversión que genera más empleo es la inversión pública en carreteras, en escuelas, en colegios, en obras públicas. Y lo ideal también es que haya inversión en educación y en salud. Bueno, pero ese es el concepto, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte de la Constitución Política del Estado habla del modelo plural. Ahora, si ese es el marco global, hemos visto también que esa economía está constituida por 4 tipos de instituciones económicas que le llaman organización económica: la comunitaria, la estatal, la privada y la social cooperativa. De estas 4, el Estado dice con absoluta claridad que va a promover al sector comunitario. A los otros sectores, bueno, y también lo del Estado, el sector comunitario y el sector del Estado están siendo promovidos y desarrollados con fuerza por el Estado. Y al sector privado y al cooperativo, también privado obviamente,
simplemente le da reglas del juego para que se desarrolle. Pero, queridos estudiantes, en la práctica también hay cosas que lo promueven, ¿no es cierto? Está, digamos, por ejemplo, el crédito social para la vivienda, está el crédito social para la producción, está esta medida que está aprobando el gobierno de que los fertilizantes no paguen impuestos, entonces está promoviendo también al sector privado, pero no lo establece con claridad dentro de la Constitución, pero más adelante vamos a ver esa promoción que hace el sector privado y el cooperativo. Lo hace también dentro del marco de la seguridad alimentaria, que es uno de los requisitos, una de las cosas que también plantea la Constitución. Entonces, después de establecer que las instituciones fundamentales del modelo económico boliviano es la comunitaria, estatal, privada, social y cooperativa. Entonces, a cada una de ellas los va aclarando, definiendo cómo lo ve, digamos, cómo se va a llegar a tratar de desarrollar esas formas de organización económica o instituciones económicas fundamentales. Si dentro de la Constitución, sin necesidad de que haya un cambio en la Constitución, si entrara un gobierno, digamos un gobierno que promueva más el mercado o que promueva más el cooperativismo, va a llevar adelante políticas económicas de esa naturaleza. Y quizás va a llevar a un segundo plazo, a un segundo plano, lo estatal y lo comunitario. Puede priorizar más lo privado o puede priorizar más lo cooperativo. Entonces, hay esa flexibilidad del modelo económico plural boliviano y esa flexibilidad se da en la práctica, en la vida cotidiana, en los actores económicos. Entonces, estamos viendo de que esto se aplica, podríamos decir. Luego digamos, establecer los actores, las instituciones fundamentales, volvamos un poco, me olvidaba aquí, también el gobierno, o mejor dicho, la Constitución establece los principios. Hemos dicho que un sistema es un conjunto de principios, instituciones y normas legales que caracterizan el desarrollo de una economía. En la Constitución no se ponen con absoluta claridad todos los principios, pero hay leyes bolivianas como el Código del Comercio, por ejemplo, que garantiza principios del mercado como el lucro, por ejemplo, ¿no? La sana competencia. Hay leyes que promueven la competencia. Pero en la Constitución, dentro de los principios, habla de los principios de la complementariedad, la reciprocidad, la solidaridad, la redistribución, la igualdad, la seguridad jurídica, la sustentabilidad, el equilibrio, la justicia, la transparencia. Entonces, está estableciendo ciertos principios para que pueda desarrollarse la economía. Pero también respeta y protege la iniciativa privada. Pero también garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades económicas. Entonces, podríamos decir que de alguna manera podemos captar el contenido del modelo de la economía boliviana como sistema. Ahora, dentro digamos, de esta concepción del modelo, del sistema, nosotros vamos a ir a una parte para efectos, digamos, de desarrollo. No sé si están viendo la transparencia, ¿alguien me puede dar retorno? ¿Aló? Exactamente, gracias, muy gentil.
El gobierno ha aprobado desde el 2006 un modelo de política económica. Lo que vemos en la Constitución es un modelo del sistema económico. Ahora, la política económica es la manera de cómo influir en el sistema económico para llegar a un modelo de sistema económico. El gobierno está aplicando una medida de política económica. A ese modelo plural, el modelo quiere darle un contenido bajo sus propias particularidades y ha aprobado como política económica el modelo social, comunitario y productivo. Aquí tengo saqué de las estadísticas del Estado, de su revista. Tengo una parte que vi conveniente extraerla para saber un poco cómo se ha ido elaborando este modelo que plantea el gobierno. Es la unidad de comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas. Los orígenes. El modelo económico, social, comunitario y productivo se gesta, dice, en un escenario del auge del modelo neoliberal, allá por los años 1999, cuando Bolivia vivía el momento cúspide del neoliberalismo con las inversiones de la capitalización. Un grupo de viejos socialistas, ex militantes del PS1, comenzó a pensar en el post-neoliberalismo. Entonces, en esa época, pareciera que no participó Evo Morales, ¿no? Pero vamos a ver que dice que sí participó el vicepresidente. El grupo que pasó a denominarse Duende estaba conformado por docentes universitarios, entre ellos Luis Alberto Catacora, también docente de la UMSA y del CIDES-UMSA. El CIDES es el Centro de Investigación para el Desarrollo Económico y Social de la UMSA. Es un centro que tiene referencia latinoamericana, le diré, por investigaciones que hace. La UMSA hace mucho más investigaciones que la Gabriel René Moreno, porque le asigna mucho más inversión a eso, ¿no? Los diseñadores del nuevo modelo consideran que Francis Fukuyama, en el libro El fin de la historia, estaba equivocado, pues el capitalismo no era la única y última instancia de la historia. Había algo más adelante, dice. Por ese tiempo, Álvaro García Linera, ahora vicepresidente, bueno, este artículo es de esa época anterior, quien realizaba sus propias investigaciones, formó el grupo Comuna. Entonces aquí hay dos grupos, un grupo Duende y un grupo Comuna, integrado por otros, por Raúl Prada, Luis Tapia y Óscar Vega. En una reunión del grupo Duende con Álvaro García Linera, coincidieron en varias posiciones y se dieron cuenta de que hablaban del mismo idioma, que perseguían el mismo objetivo, pero planteando diferentes instrumentos y herramientas. Comuna observa el proceso sociopolítico con mucha profundidad y Duende trabaja sobre el tránsito hacia el socialismo desde el punto de vista de la construcción de un nuevo modelo económico. Adicionalmente, y una vez iniciada la campaña electoral, las elecciones de 2005, Luis Arce Catacora trabajó en el plan económico del gobierno junto a Carlos Villegas, entonces director del CIDES-UMSA y otros profesionales. Miren ustedes la importancia que jugó la Universidad San Andrés, ¿no? Ese grupo de economistas, de politólogos, de sociólogos, terminaron influyendo determinantemente en el gobierno, ¿no? Entonces, los trabajos de investigación de Arce y Villegas se constituyeron en el embrión de lo que después pasó a constituirse el nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, cuando se redactó el programa de gobierno del movimiento al socialismo en el 2005. En definitiva, se trata de un modelo económico para Bolivia hecho por bolivianos. Estamos dando lectura del preámbulo, de la presentación, de lo que dicen ellos es el modelo
de política económica. Hacen una comparación entre el modelo neoliberal y el nuevo modelo que ellos plantean. No vamos a entrar, digamos, a hacer un análisis de todo lo que ha sido el neoliberalismo. Veremos nomás lo que plantea, digamos, el modelo del gobierno. El Estado interviene para corregir las fallas del mercado. Recuerda, hemos visto nosotros la teoría de las fallas del mercado. Inexistencia de redistribución de la riqueza y monopolio y transaccional de empresas estratégicas. Entonces, el enfoque de que la política económica y el Estado intervienen en la economía con base a las fallas del mercado es un enfoque académico, adecuado, pero que eso se ha ido abandonando en los últimos años ya con el activismo de la política económica boliviana. Luego dice, participación activa del Estado en la economía. El Estado debe intervenir en la economía a través de sus 7 facetas. 7 facetas plantea la intervención del Estado. Planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor, incluso banquero. Miren ustedes, esa es la visión que tienen. Entonces, dentro de ese modelo plural, le están dando mucho más importancia al rol del Estado. Dentro de este modelo, ustedes van a ver, y yo ya estoy notando la diferenciación. García Linera buscó más el comunitarismo, pero abarcó más quizás en lo político García Linera. Su grupo Comuna, como dice aquí en la introducción a ese su modelo, y él fue el ideólogo de este concepto del modelo del Estado plurinacional, de las autonomías regionales, pero no de las autonomías departamentales. Linera planteó las autonomías regionales, por ejemplo, que las regiones del Chaco u otras regiones tuvieran cierta autonomía. En la Constitución y en las leyes están de que ellos pueden unirse en uso de su propia autonomía, tener unas regiones macro autonómicas, digamos, ¿no? Dentro del Estado. Pero quien está de presidente, junto a Villegas, que falleció, son los ideólogos del modelo económico y de la presencia fundamentalmente del Estado. Y es aquí donde yo quiero hacer notar un poco la diferencia. Mi visión de análisis es de que el comunitarismo estará presente, pero como no se ha podido desarrollar, lo que va a desarrollar más el gobierno actual es al Estado. En estas 7 funciones, de planificador ya ha aprobado el Plan de Desarrollo Nacional, de empresario está creando las empresas, de inversionista porque tiene inversión, por lo menos, ha programado una inversión altísima, más de 5.000 millones de dólares. La cosa es que, igual que el año pasado, no llegaron el año pasado más que al 60%. Pero bueno, está como inversionista. Como regulador está la ley del sistema financiero, regulaciones a las exportaciones, o sea, tiene su función de regulador, ¿no? Pero la función de regulador también es una función que lleva adelante el modelo neoliberal. El modelo benefactor también, ya el modelo neoliberal estuvo como benefactor cuando creó el bono sol, etcétera, ¿no? Pero este gobierno lo hace con más amplitud que el neoliberalismo, evidentemente. Promotor y banquero. Entonces, tiene el Banco de Desarrollo Productivo, el Banco de la Unión, está jugando su rol. Además de eso, el modelo plantea la nacionalización y control de los recursos naturales estratégicos para beneficiar a los bolivianos. Revirtió las estatizaciones del modelo neoliberal durante el gobierno de Evo Morales. Patrón de desarrollo industrializador en desarrollo productivo. Hoy está el gobierno tratando de aplicar esto con el lema de la sustitución de importaciones. El Estado de redistribución del ingreso y economía plural e inclusión social. Eso lo ha venido haciendo y lo han dado el bono
el bono contra el hambre y los demás bonos. Hay una política en ese sentido. Estado promotor de la economía plural. Bueno, de alguna manera, es como digo, en algunas ocasiones, porque ven que es lo más conveniente, generan algo favorable para el sector privado y para el sector cooperativo. No solamente para el Estado, sino también para los otros sectores del sector privado. Crecimiento en función de la demanda externa y demanda interna. Más ha priorizado la demanda interna y secundariza mucho la demanda externa. Y eso es un error del modelo. Por ejemplo, debería existir otro mecanismo que sea mucho más ágil, menos burocrático, que lo que existe actualmente, los permisos para exportar, ¿no? Toda una tramitación y de pronto el ministro dice, ya no se exporta, interfiere y genera pues incertidumbre en el sector privado. Por eso es que si va a producir para exportar, llega a tener cierta cautela, porque dice, ¿qué tal si después no me permite exportar? Entonces, ante estas restricciones tiene cierta cautela el sector exportador para expandirse más. Generación de recursos internos para la inversión, menor endeudamiento y superávit fiscal. Ya ese punto es historia, ¿no es cierto? Aunque evidentemente si la economía crece, si los precios internacionales siguen manteniéndose altos, puede digamos, generarse recursos internos para la inversión, ¿no? Y quizás parar el endeudamiento, pero ya es uno de los modelos más endeudador de la historia que hemos tenido y ya no conocemos el superávit fiscal desde hace varios años atrás. El modelo no está cumpliendo con el superávit fiscal y no está cumpliendo en un menor endeudamiento, sino más bien hay cada vez más un mayor endeudamiento. Mayor desarrollo, distribución y generación de empleo. Bueno, en la cuestión de empleo, no es solamente el Estado, está toda la economía, todos los actores que han logrado de que, más que todo la economía informal, de absorber el desempleo. Preservar la estabilidad macroeconómica como patrimonio social e impulsar el desarrollo económico. Y yo creo que en eso el gobierno ha cumplido. No solamente este gobierno, sino también los anteriores gobiernos han logrado preservar la estabilidad macroeconómica. Ya es un patrimonio social, no es de un gobierno, es del pueblo. Entonces, la estabilidad boliviana es una fortaleza de la economía boliviana, ya sea con modelos neoliberales o con modelos populistas o como modelos con los que están ahora de un alto estatismo. Recuperación de la soberanía e independencia en la formulación de la política económica, fiscal, monetaria y cambiaria. Se logran superávit fiscal y bolivianización desde el 2006. Bueno, ya hemos dicho de que ya no hay superávit. La bolivianización de la economía sí se ha logrado, pero no es un proceso que comenzó solamente en el gobierno de Evo Morales. Ya don Juan Antonio Morales había comenzado a dar pasos importantes dentro del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada a bolivianizar la economía, generando una brecha muy grande entre la compra y la venta de dólares y aplicando un mayor encaje legal a los depósitos en dólares en el sistema financiero, ¿no? Entonces, eso ha ido ocurriendo. Parece que hay alguna persona que quiere ingresar, no, por lo menos no se ve. Bien, y finalmente dice recuperación de la soberanía a independencia, bueno, de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, estas son las características que plantea el modelo que está aplicando el gobierno. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo se convierte en un sistema el modelo? ¿Cómo se articula? Y aquí sí hay harto para discutir y para debatir. El gobierno plantea de que desde el año 2006,
que entra en vigencia, que la economía funciona en base a sectores estratégicos generadores de excedentes y a sectores generadores de ingresos y empleo. Entonces, excedentes, ingresos y empleo. Excedentes y, por otro lado, ingresos y empleo. Y dentro de los sectores estratégicos generadores de excedentes está hidrocarburos, minería, electricidad, recursos ambientales. Y este es un tema de debate, porque yo digo, claro, el gobierno considera que estos son los sectores mucho más rentables, que generan excedentes, que generan utilidades para el país. Es cierto, generan. Pero, queridos estudiantes, quienes pueden generar más ingresos que el conjunto de todos estos sectores estratégicos que le llama el gobierno, son otros sectores que para mí son los más estratégicos, pero que están en el campo de los recursos renovables. No de los recursos no renovables, como aquí los llama como estratégicos. Hidrocarburos no renovables, minería no renovable. Electricidad, en base a las termoeléctricas, también se agota. Recursos ambientales agotables. Industria, dentro de los sectores generadores de ingresos y empleo, está, dice, la industria manufacturera y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario. El sector agropecuario, queridos estudiantes, es el gran potencial del futuro de Bolivia. No solamente el sector agropecuario del oriente boliviano. El día de que generen excedentes la agropecuaria del altiplano, la agropecuaria de los valles, va a ser un día en el que Bolivia esté comenzando el camino de su verdadero desarrollo sostenible. El gobierno no lo ve, los gobiernos no lo ven así. Claro, es que ¿quiénes van a desarrollar el sector agropecuario? No va a ser el gobierno, va a ser el sector privado. Van a ser los agricultores del altiplano, los agricultores de los valles, los agricultores del oriente boliviano, los empresarios agropecuarios de los altiplanos, los agropecuarios del valle, los agropecuarios de Santa Cruz y los Llanos. En cambio, en el otro lado maneja el Estado. Los sectores de excedentes son sectores estatales. En el fondo, eso es lo que está planteando. Que los sectores excedentes son sectores de propiedad del Estado y los que generan ingresos y empleo son los privados. Eso está detrás de este modelo, queridos estudiantes. Y yo creo que ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. Porque si nosotros hacemos que sean generadores de excedente del sector agropecuario, el sector de turismo y el sector de la industria manufacturera y artesanía, y que también haya pues de los sectores generadores de excedente de los recursos naturales no renovables, pero que Bolivia no dependa del extractivismo. No dependa del extractivismo. Pero este modelo lo plantea que los generadores los sectores extractivistas son generadores de excedentes. Los otros generan ingresos para decir, bueno, ¿para qué? Para consumirlos. Bueno, y el Estado hace en el modelo de estos excedentes del sector de hidrocarburos, minería, electricidad, lleva hacia los sectores generadores de ingresos y empleo. Pucha, una maravilla se ve el gráfico. Pero, queridos amigos,
¿Cuánto de recursos ha destinado el gobierno al sector agropecuario? ¿Cuánto al sector de turismo? Bueno, ya algo al sector del turismo, digamos, pero no genera turismo, pues el museo de don Evo Morales no genera turismo. Invirtió en el turismo, en un museo, pero nadie va. ¿Cuánto de los excedentes llegaron a la vivienda? La vivienda social es la que, dada por el sector financiero, es la más exitosa. ¿Cuánto de los excedentes llegó para generar más infraestructura para el comercio, para los servicios de transporte y otros? Quizás para transporte sí, debemos decir que sí. Los excedentes se convirtieron en carreteras, en ciertos aeropuertos. Y al final los aeropuertos estén hechos o no estén hechos bien, al final son aeropuertos, en algo va a servir, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, a medias, hay un traslado de excedentes, pero insuficiente porque ha ido pasando el tiempo y no se nota que Bolivia realmente haya despegado en el campo de la industria manufacturera, en el campo del turismo, en el campo de la vivienda y del comercio de servicios. Hay un desarrollo mediano, ¿no? Hay un desarrollo mediano. Lento, pausado. Luego está el estado distribuidor en el centro del modelo gráficamente de estas flechingas. Distribución de ingresos, programas sociales, bono Juancito Pinto, renta dignidad, bono Juana Zurduy, lucha contra la pobreza. Yo he discutido con varios colegas sobre este rol y dicen algunos, no, el Estado tiene que olvidarse de los bonos. En un país con cerca del 40%, olvidarse de los bonos es aumentar la pobreza de nuevo, queridos estudiantes. En tanto no logremos nosotros una mayor industria manufacturera, más turismo, más desarrollo pecuario, más comercio, más servicios, que se generen empleo, los bonos son paliativos. Son paliativos. No hay que hacerlos como una razón de ser en sí, de que el Estado siempre debe ser benefactor. En determinados periodos de la historia lo serán, pero ¿qué tal si después los propios emprendimientos privados son los encargados de generar las mejores condiciones de vida y el Estado solamente buscará políticas de equidad y de redistribución coyuntural? Yo considero que la cuestión de los bonos en Bolivia tiene su justificación y así lo han visto también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos internacionales, de que es algo positivo, contrariamente a algunos de concepción bien neoliberal que dicen que debe retirarse el Estado de eso y darlo sí, lo muy, muy estrictamente necesario, porque la renta dignidad, que es actualmente, antes era el bono sol, fue una pastillita que pusieron en la boca de las personas mayores cuando se jubilaban, como una manera de decir que lo que se privatizó generó ingresos y eso está dando renta dignidad. No era de vocación del neoliberalismo, sino más bien de una necesidad política de evitar, digamos, que se forme una presión social por eso. Entonces, dicen, no, pues el gobierno está dando la renta dignidad. Es un aporte importante, no crean, hay gente que espera mensualmente su renta dignidad porque no tiene para más, porque es pobre, querido estudiante. Entonces, estamos repasando lo que es el modelo que está aplicando el gobierno, ¿no? ¿Quiénes son los actores de este modelo? Bueno, ya hemos visto, están los actores que dicen la Constitución, el estatal, el privado, el social, el sector social comunitario, me ha dicho social cooperativo y el comunitario.
Pero el modelo de este gobierno es más comunitario y estatal. O sea, su prioridad, su promoción, su enfoque es más estatal y comunitario. Muy poco privado y muy poco cooperativo. En ciertos momentos lo da, pero muy poco, muy poco. Entonces, ustedes pueden hacer una lectura de esto, queridos estudiantes. Yo estoy simplemente llegando aquí a hacer una explicación de los elementos fundamentales que estamos aplicando de la unidad 2 que tiene que ver con el modelo y con el sistema. ¿Es cierto? Bien, entonces ahora volvemos a nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque después digamos, de establecer lo que es el modelo, que es el sistema económico plural boliviano, que le llama modelo también, en este caso, del modelo plural de la economía boliviana, y establecer, digamos, las características de cada una de las formas de economía comunitaria, privada, cooperativa, estatal. Volvemos para un poco analizar, ¿no? Ciertos elementos que hacen también al funcionamiento y articulación del modelo. Miren, el artículo 322. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado. Analicémoslo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Imagínense que le pongan, digamos, esto en una constitución americana o europea. No tiene sentido. Dice, no se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía. ¿Sería poner en grado la soberanía que tengamos una Toyota en Bolivia, que es enorme? ¿Que tengamos una Microsoft en Bolivia? No pues, amigo. Estaríamos felices. Lo que debiera aclararse es que no se permitirá que la acumulación del poder económico llegue a someter el Estado a sus intereses privados. Evidentemente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser para todos, no para esos intereses particulares privados. Tiene que ser para todos. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades y la educación de la pobreza. En discurso, ¿no? Eso es puro saludo a la bandera, ¿no? Todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente. Nadie. Si el Estado no protege mediante leyes y no hay conservación del medio ambiente, ahí está, vean, en el deber, el Cerro Amboró está siendo loteado, el Parque Amboró está siendo loteado. La Constitución dice que deben proteger, pero bueno, no se cumple, queridos amigos. Para eliminar la pobreza y la exclusión económica para el logro de vivir bien en sus múltiples dimensiones, la Organización Económica Boliviana establece los siguientes propósitos. Generación del producto social, dice, en el marco del respeto de los derechos individuales, así como los derechos de los pueblos y las naciones. Muy bien, eso estamos de acuerdo. La base es la generación del producto social. Estamos hablando del PIB, aquí le llama producto social. Producción y distribución y redistribución justa de la riqueza, dice, y de los excedentes. Pero lo importante es la producción. Reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. Ya, de acuerdo, eso. Pues no sean unos cuantos privilegiados que se aprovechen de las concesiones.
Reducción de las desigualdades regionales, importante, pero no se ha logrado, cada vez más son las desigualdades. Desarrollo productivo e industrialización de los recursos naturales. En eso ha avanzado el MAS, con todo lo que se le puede criticar. Ahí está la planta, digamos, de generadora de líquidos de gas, ahí está la generadora de GLP, ahí está la de la urea, ahí está llegando las máquinas, dices, más de 100 camiones para el Mutum. Sí, son buenas noticias, querido estudiante. No todo también es malo, digamos, ¿no? Hay cosas que de alguna manera hacen que la economía avance hacia un desarrollo productivo e industrializador de nuestras materias primas, que es fundamental. Participación activa en las economías públicas y comunitarias en el aparato productivo. Participación de las economías públicas y comunitarias en el aparato productivo. Participan, pero más protegidas, promocionadas por el Estado. Seguimos analizando estas características del sistema económico boliviano y del establecido en el modelo plural establecido en la Constitución Política del Estado. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios. Entonces se prohíbe que los monopolios controlen la producción y la comercialización. Se prohíbe que los oligopolios controlen la producción y la comercialización. Y no está mal, les diré, ¿no? En realidad lo que aquí falta es de que el Estado establecerá instituciones que regulen para que las ineficiencias que se generan en la economía por los monopolios y los oligopolios se reduzcan en favor de los consumidores, ¿no? Pero ese artículo no está mal en mi criterio porque evita el abuso del poder del monopolio y el oligopolio. Artículo 315. El Estado reconoce la propiedad de tierra y todas aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional, siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, generación de empleos y producción, comercialización, etc. Es la función económica y social de la tierra, ¿no? Luego dice el párrafo 2, las personas jurídicas señaladas en el párrafo anterior que se constituyen con posterioridad a la presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre 5.000 hectáreas, redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior. Le pone límites a las hectáreas, ¿no? Entonces, después de la aprobación de esta Constitución, nadie puede ser dueño más de 5.000 hectáreas. Los anteriores pueden seguir manteniendo, se les ha puesto un límite, ¿no? A su situación de la tierra en la ley de reforma agraria, pero aquí en la Constitución dice, con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre 5.000 hectáreas. Bien, ese es el capítulo 1 de la Constitución, queridos estudiantes. Ese es el capítulo de disposiciones generales sobre la estructura y organización económica del Estado, el título 1, Organización Económica del Estado, capítulo 1, disposiciones generales. ¿No? Quería
poco llegar, digamos, a ver un poco ahora otra función que es importante del Estado y que es el relacionado a la planificación. Los modelos y sistemas que han llegado a darse en la economía, en las economías del mundo, han sido estudiados con diferentes criterios. Hemos visto, por ejemplo, el criterio de Marx y Engels del materialismo histórico, de las fuerzas productivas, de la propiedad de los medios de producción. Pero también hay criterios como de Walter Eucken de quién planifica y quién decide sobre los recursos de la economía. Y aquí, en la Constitución Política del Estado, en el segundo capítulo, habla de la función del Estado en la economía. Específicamente del Estado en la economía. ¿Cuál es la función del Estado en la economía? ¿No? Lo que vamos a ver ahora, ¿no? Específicamente. Nosotros dijimos que el Estado es el complemento del sector privado en las fallas del mercado, ¿no es cierto? Si hay fallas del mercado, entra el Estado. ¿Cómo? ¿Cuál es la función del Estado? ¿En qué consiste la función del Estado? Eso lo establece el artículo 316 de la Constitución Política del Estado. La función del Estado en la economía consiste en conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. Vean ustedes, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá el sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las entidades territoriales. Hay un plan de desarrollo aprobado mediante ley, pero que no se ha hecho consulta a la ciudadanía de la manera adecuada. El gobierno dice que sí lo ha hecho, la ha consultado a la Central Obrera Boliviana, a los grupos interculturales, etc. Pero solo ellos son ciudadanos y nosotros, los demás, las demás instituciones. 2, dice dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en la Constitución, los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. Ejercer la dirección y control de los sectores estratégicos de la economía, lo tiene. Participación, pero esta cuestión de los sectores estratégicos, cada vez el gobierno dice, el sector estratégico es tal cosa, o sea, para ahora el gobierno ya no son solamente hidrocarburos, minería, comunicaciones, sectores estratégicos, sino que muchos otros más, y está abarcando a título de sectores estratégicos a todo, ¿no? Participación directa en la economía, mediante incentivos a la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo evitando el control oligopólico de la economía. Plantea el gobierno que va a estar directamente, y de hecho está este modelo así, ¿no? Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico. Es decir, todas las formas económicas de producción hemos visto comunitaria, estatal, privada y cooperativa. Esas son las formas. Bien, queridos estudiantes, ese es el rol del Estado, pero veamos un poco más, todavía nos falta, ¿no? Dice, promover prioridades de la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, lo está haciendo actualmente. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza de los recursos económicos, está aplicando. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles para la necesidad pública.
Ahí está, de los servicios públicos, lo ha hecho. Formular periódicamente con participación y consulta ciudadana el Plan General de Desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. Esto es lo que discutimos nosotros mucho, queridos estudiantes, en el anterior año. Yo participé, hemos dado conferencias, hemos fundamentado nuestra participación en que ese plan de desarrollo que aprobó el gobierno, ¿no?, se agarra de esto, dice el Plan General de Desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. Pero, o sea, que tiene que cumplir el sector privado, tiene que cumplir el sector cooperativo, el estatal, el comunitario, lo que establezca ese plan de desarrollo. Pero ¿cómo? Nos vamos al artículo 317, que es un poco el que oxigena esta cuestión. El Estado garantizará, dice, la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada. Eso es lo que hemos reclamado. Eso es lo que hemos reclamado, queridos estudiantes. No nos pueden imponer un plan de desarrollo si no están cumpliendo con el artículo 317. Que dice que debe funcionar, o sea, una entidad que haga participar, incluya a los representantes de las instituciones públicas, de las universidades, de las alcaldías, de las gobernaciones. No lo ha hecho. Y de la sociedad civil organizada, entonces llamémoslo juntas vecinales, llamémoslo central obrera departamental. En algunas lo han hecho, pero nada más, querido estudiante. Entonces, cuando dijimos, ¿por qué va a aplicar de manera obligatoria el Plan General de Desarrollo a las universidades, a los municipios y a las gobernaciones? ¿Por qué? No dice en ninguna parte en la Constitución eso. La universidad, la alcaldía y la gobernación no son formas de organización económica. Las formas de organización económica lo dice claramente en la primera parte, dice, la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social y cooperativa. Las universidades, los municipios no son formas de organización económica, son instituciones, son representaciones del pueblo para atender sus necesidades. No tienen una finalidad económica en sí. No es producir un bien o servicio para la venta, no. Es generar bienes y servicios para atender las necesidades, no como una organización económica, sino como instituciones de representación de la sociedad civil o de educación. De educación, en el caso de la universidad. ¿Es una institución de organización económica la universidad? No, es una institución de educación superior. ¿Es una institución de organización económica el municipio? No, es una instancia de representación de la sociedad civil para atender sus necesidades a nivel local. ¿Es una institución orgánica la económica, la gobernación? No, es una instancia de representación a nivel departamental de la sociedad civil para atender sus necesidades departamentales.
Hemos discutido esto hartísimo, queridos estudiantes. El gobierno y el rector actual le dieron la benevolencia, no hicieron unos petarditos por ahí. No se plantaron, queridos estudiantes, al frente y dijeron, no nos pueden imponer a la universidad porque no hay una sola parte en la Constitución que diga que las instituciones de educación superior, las de educación, están obligadas a aplicar el plan de desarrollo. Que nos muestren. Hay una ley que la han aplicado ellos, esa ley que dice aquí en la Constitución que habrá una instancia que planificará, pero en coordinación, con inclusión, con la sociedad civil organizada y con las instituciones públicas. Esto es, queridos estudiantes, que yo quería recalcarles aquí. ¿Por qué? Porque hemos debatido mucho de aplicación del rol del Estado en la planificación y cómo debe ser. El plan de desarrollo es obligatorio para las formas de organización económica, pero no para todas las instituciones públicas, como dice aquí el 317. Las instituciones públicas tienen que participar en la elaboración del plan de desarrollo. El Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a los representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil. Así es, queridos estudiantes. Entonces, esto es lo que quería un poco reflexionar con ustedes respecto a la aplicación de la unidad 2 en nuestra Constitución, en el modelo, el rol del Estado, la forma de organización, etc. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Porque estaríamos terminando la unidad número 2 con sus aplicaciones más. Y estamos a día lunes. El día miércoles de la próxima semana, porque el día lunes creo que es compensatorio por el 1 de mayo, no va a haber clases, si es compensatorio. Como tenemos esa duda, lo vamos a trasladar al miércoles. El día miércoles, queridos estudiantes, habrá control de lectura de la unidad 2 de la parte de aplicación. De todo eso lo que es la Constitución y el modelo económico boliviano. Entonces, por favor, lean, hagan sus apuntes, entren a Classroom, obviamente, y prepárense para el control de lectura que va a ser el miércoles de la siguiente semana. ¿Estamos bien? ¿Me escucharon? Dicen que una consulta. Solo, a ver, sí. Sí, La unidad 2. ¿O Sofía? La unidad 2. Sí. No la escucho, Sofía. La unidad 2 la va a subir a Classroom. Sí, inmediatamente ahora. Inmediatamente ahora. Una cosita, Alice, me podría anotar en la lista, es que entré un poquito tarde. Bueno. ¿Cuál es su apellido? Montaño Sofía, Angulo Sofía. Sí, está. Dicen buen día. Sí. Con mi consultita, lo que es la unidad 2, solamente vamos a ver de la aplicación. Solo de la aplicación. Solo de la aplicación. No de la parte teórica, porque eso va a entrar, digamos, al parcial. ¿Ya? Está bien, dicen, gracias. Bueno, el objetivo del control de lectura es que sepamos, o sea, apliquemos lo que estamos aprendiendo en la materia. ¿Ya? Contextualicémonos. Ahí está lo que es el sistema, ahí están los elementos del sistema, ahí están los principios, las instituciones, la norma jurídica, la Constitución,
hemos visto los fallos del Estado, hemos visto los fallos del mercado, entonces esas cosas se están aplicando ahí y entonces, pero está aplicado a la economía boliviana. No se queda en el abstracto, sino que eso les va a ayudar a entender cómo está nuestra economía, cómo funciona nuestra economía. El enfoque es ese. Ya, porque nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es asumir conceptos, teorías y todo, pero aplicar, ver cómo en la realidad, cómo se aplica en la realidad. Ahí está aplicándose de una manera concreta al caso boliviano. Esos elementos que aprendemos en la unidad número 2. Muy bien, queridos estudiantes, ha sido un gusto estar con ustedes. Dicen, disculpe, ¿me podría añadir a la lista igual, por favor? Guardia parada, Diego. Ya pues, Diego, ¿dónde estaba Diego usted? No, dicen si le escribí igual en el grupo para que me acepte y no me acepta. Dicen igualmente a mí, por favor. Mi lista. Más bien que soy tolerante, oiga. A ver, Diego, ¿cuál es su apellido? Guardia parada. Estaba con falta. Ya. Igualmente a mí le dicen, porfa, Marco Cruz. Marco Antonio Cruz. Igual. Bueno, ¿quién más? Nadie más. Chao, queridos amigos, amigas. Nos vemos el día miércoles. Que les vaya bien. Chaucito. Cuídense mucho. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Lisa. Chao, 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 chao.